El Padre es Dios y el Hijo es Dios manifestado en carne. Este es el preámbulo para nosotros luego participar de la Santa Cena, la octava Santa Cena del año 2024. Ponga mucho cuidado porque escribí un par de líneas, o línea y media, que dice de la siguiente manera, y grábelo porque esto va a permanecer en su corazón por toda la eternidad. Cada vez que hablemos de Dios, estamos hablando del Padre. Y cada vez que hablemos de Jesucristo, estamos hablando del Padre manifestado en carne. Voy a repetirlo, grábelo, si puede anotarlo, mucho mejor. Cada vez que hablemos de Dios, estamos hablando del Padre. Y cada vez que hablemos de Jesucristo, estamos hablando del Padre manifestado en carne. Eso es lo que voy a tratar de demostrar durante la exposición de este mensaje. Porque es lo que revela la Biblia. Y quiero aclarar que el propósito de esto no es contender con los que creen diferente, sino más bien de contribuir con un aporte para sacar del error a los que muchos han dividido a Dios en personas. La divinidad es indivisible. Por eso es que Dios dice, cuando Él habla de sí mismo, que Él es uno. Pero aparte de ser uno, es solo uno. Y en muchos pasajes la palabra solo cobra una vital importancia, porque la palabra solo significa sin compañía. Y además de ser uno, es único. Lo que pasa es que a Dios no lo podemos entender con nuestra lógica humana porque Él es divino. Cuando usted va al libro, al Antiguo Testamento, usted encuentra que dice la palabra, usando Dios a Isaías, que como son más altos los cielos de la tierra, y vaya que son altos en comparación, años luz, así de altos son los pensamientos de Dios por encima de los pensamientos humanos. Dice, mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos. Y en algún pasaje también de la Biblia dice, creías que yo era como tú, o sea, que yo pensaba como tú. Por eso es tan importante estudiar las Escrituras y uno congregarse en una forma disciplinada para uno ir aprendiendo a conocer a quién uno sigue y a quién uno sirve. Es fácil decir, yo creo en Dios. Todo el mundo dice eso, o por lo menos la gran mayoría. Pero la pregunta es, ¿todo el mundo conoce a Dios? Ni la misma iglesia en un gran porcentaje le conocemos como debiéramos conocerle. Le conocemos en principio, es mucho lo que hemos aprendido de Él, pero es que Él es tan grande que un instituto bíblico que tú hagas no te alcanza, que un título de teólogo no te alcanza, que una maestría, un doctorado no te alcanza. Por su grandeza, por lo inmenso que es. Y entre más lo estudies, más grande se te hace, porque Dios es infinito. Amén. Gracias a Dios que Él se revela a través de las Escrituras. Y hay algo que a mí me ha llamado la atención por años, y es que Jesús, cuando habla de los misterios, Jesús, que es Dios, Él le da una alabanza al Padre porque el Padre escondió de su sabiduría y escondió esa sabiduría de los sabios y de los entendidos para revelársela a sus niños. Ustedes recuerdan que Jesús en alguna ocasión dijo, no temáis, manada pequeña. Tú puedes ser adulto en edad, pero para Dios tú eres su nene y su nena. Amén. En una ocasión cargó un niño porque Pedro y los demás apóstoles
vieron que los niños se le estaban acercando al Señor y se estaban jugando con el Señor, y el Señor de lo más feliz con ellos. Y ellos pensaron que los niños estaban molestando al Señor. Y vayan a jugar, mire que allá, mira, allá hay unos columpios para que jueguen. Y el Señor tuvo que decirle: Pedro, cálmate. Juancito, ¿qué pasó? Dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Pero no solamente está usando esa gráfica de los nenes, sino también Dios quiere que nos hagamos como niños, porque los niños no andan dudando nada, los niños son de lo más sincero que hay. Ya con el tiempo, la iniquidad con que ellos nacen va tomando desarrollo y ya entran en incredulidad. Por eso los padres deben, a temprana edad de sus hijos, hacer de su hogar la sucursal de la iglesia, y siempre, todos los días, tener presente a Dios para que los niños estén aprendiendo acerca de Dios, pero estén viendo el ejemplo en sus padres que son creyentes y que respetan al Señor. Voy a repetir la frase porque esto me lo dio Dios, estoy absolutamente seguro. Y este es uno de los temas, quizás sea el tema más favorito, el tema favorito mío: conocer al Señor. Hay muchos libros que se han escrito, el conocimiento de Dios. Packer, yo no sé si esa es la pronunciación correcta, Joao, pero es un muy buen autor. Y pare de contar, hay muchos. Y la frase es, o más bien el pensamiento es: cada vez que hablemos de Dios, estamos hablando del Padre. Y ponga cuidado porque se lo voy a demostrar con evidencias bíblicas. Y cada vez que hablemos de Jesucristo, estamos hablando del Padre manifestado en carne. ¿Y por qué lo escribí? Porque todos sabemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Pero el misterio de la divinidad revelado a sus profetas y apóstoles es que el Padre, que es el único y sabio Dios, se manifestó en carne y nació como nacen los humanos por el vientre de una mujer. Pues entonces Dios tuvo un hijo. Y hasta ahí lo voy a dejar por ahora. Diga a la iglesia conmigo: Dios tuvo un hijo. Por eso la Biblia le llama a Jesús el unigénito Hijo de Dios, el unigénito del Padre. Ahora, por causa de su muerte y resurrección y por causa de la predicación del Evangelio, ahora Dios tiene más hijos. He aquí la familia del Señor. Pero es una familia que está agrupada en Cristo. Porque cada creyente que escucha el Evangelio y se convierte a Cristo, Dios lo añade a su cuerpo. El cuerpo de Cristo no es un cuerpo físico, sino más bien místico, espiritual, y que está integrado por los nacidos de nuevo. Ese es otro tema favorito, porque si hay un interés en mi vida, es que toda persona que entre aquí nazca de nuevo. Sé que muchos preguntarán, de los que ignoran las Escrituras: ¿y cómo haré entonces, como dijo Nicodemo, para entrar en el vientre de mami y nacer otra vez? Y digo: no, espérate, así no es. Ya mami te parió la primera vez y ya no tiene que parirte la segunda. Amén. Es un nacimiento de Dios. Por eso es que los hijos de Dios tenemos la filiación como familia de Dios de llamarle a Dios Padre, pero es por causa que el Padre envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, como dice Gálatas 4:6. Yo siempre procuro, en lo que puedo, en lo que recuerdo, de cada cosa que voy diciendo, darle la cita bíblica, porque si alguien viene a pelear conmigo: pero ¿por qué vienes a pelear conmigo si yo te cité fue la palabra? Cálmate, Bobby. Entonces, vamos a 1 Corintios capítulo 8, para darle sustento bíblico a lo que estamos afirmando. Oye, iglesia, recibe un te quiero de vuestro pastor. Porque si yo no te amo a ti, no amo a Cristo.
Juan dijo, si alguno dice que ama a Dios y no ama a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano al que ve, ¿cómo podrá amar a Dios al Dios que no ve? Primera a los Corintios 8:6. Vamos a corroborar lo que hemos dicho, porque lo que hemos dicho es con fundamento en este pasaje. Este es primordial. Yo había pasado por aquí, Dios mío, decenas de veces. Pero no es hasta cuando Dios hace que te detengas y te alumbra y tú, epa. Pablo estaba hablando, corrigiendo a los corintios en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, pero no me compete hablar de eso ahora, sino de un versículo en específico, el verso 6. Él dice, para nosotros, queridos hermanos, cuando el apóstol Pablo dice para nosotros, está hablando de la iglesia y está hablando a nombre de Cristo. Porque Pablo se propuso predicar a Cristo y a este crucificado. Para nosotros, ahí podríamos decir para la iglesia, para los hijos de Dios. Él está hablando que la gente tenía muchos dioses, si usted lee el contexto. Pero para ganar tiempo yo voy directo al punto. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Ahí tienes que parar. No corra. Y dije que la palabra solo cobra una importancia suma, porque significa sin compañía. Reitero, el ánimo mío no es estar contendiendo con la gente que cree que Dios es tres, o más, o menos. Y me gusta esta reverencia que ustedes presentan ante la evidencia de lo que están leyendo. O sea, no hay que correr. No, pastor, me he propuesto leerme la Biblia en un mes. Bueno, si puedes, trata, pero no corras. No corras, con calma. ¿Por qué la iglesia no repite que quede en el audio y en el video la voz tuya, con fuerza? Diga, para nosotros. Sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, como está escrito. Ahora podemos seguir. Y dice, hablando del Padre, dice, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. No dice para ellos, sino para Él, porque solo hay un Dios. ¿Quién? Dígalo con más fuerza. Pero eso no queda ahí. Dijimos que el Padre tuvo un hijo. Entonces dice, y un Señor. Después de la coma. Solo hay un Dios el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Punto y coma. Y un Señor. Ahora diga fuerte, un Señor. Un Señor. ¿Cómo es el nombre del Señor? Jesucristo. Dígalo más fuerte. Jesucristo. Cuando usted pronuncia ese nombre, hermano mío, el infierno tiembla y Dios recibe honra, sobre todo cuando tú lo dices con conocimiento. Un día de esto vamos a seguir enseñando acerca de lo que significa el nombre del Señor. Porque hoy en día en el mundo hay mucho Jesús y mucho Josué, que significa lo mismo. Pero otra cosa es cuando tú haces la distinción por causa de la revelación del Espíritu de lo que significa el nombre del Hijo de Dios, Jesús. Y eso lo vamos a repasar hoy, porque a veces creemos que hemos grabado algo, y es posible que lo hayamos grabado, pero intelectualmente. Pero lo que hemos grabado intelectualmente tiene que entrar en el hombre interior, tiene que entrar en nuestro espíritu para que se convierta en revelación. De tal manera que cuando tú ores a Dios, sepas que estás hablando con tu Padre. Amén. Luego Él enseña a hacerlo en el nombre del Hijo, porque todos los creyentes estamos en Cristo. Por eso es que yo pido oración para que el Señor me ayude
a desglosar, porque hay mucha información en la cabeza. Y tenemos que ir pensando qué es lo que vamos a decir para no dar pasos en falso. Entonces dice ahí, porque hay un solo Dios. Sin embargo, para nosotros solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y si del Padre proceden todas las cosas, el Hijo procede de él. Pero no es porque sean dos. Porque solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros somos por medio de Él. Qué bueno que ustedes están bien serios y que nadie tiene sueño. Ahora, vaya primero, pero lo más rápido que pueda, 1 Timoteo capítulo 2, verso 5. Hermanos, el mismo Cristo dijo, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. En esa forma es que nos dirigimos a Papi como hijos amados. 1 Timoteo 2:5, aquí el apóstol Pablo recuerdan que está exhortando a que se hagan peticiones, rogativas, oraciones, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, todos los que están en eminencia, porque esto es bueno y agradable a Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero mira lo que dice el verso 5. Porque hay un solo... Ay, Padre, ahora lo ratifica. Claro, si es el mismo Pablo el que está escribiendo aquí. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cómo se llama? Jesucristo. Dígalo más fuerte. Jesucristo. Jesucristo, hombre. Y cuando dice Jesucristo, hombre, tú tienes que entender por qué dice Jesucristo, hombre. Porque ese Dios que es uno y único, y solo Él es Dios, se manifestó en carne. Y si tú no lo comprendes así, como decían las tías en el tiempo de antes, de sopetón, así, de un solo viaje, es porque estamos hablando de un misterio grande. Primera a Timoteo 3:16, que luego lo veremos. Cuando el apóstol Pablo dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, que es uno y único, y solo Él es Dios, fue manifestado en carne. Y ya sabemos que esa carne es la persona de su Hijo Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén. Por eso en 2 Corintios 5:19, y te estoy dando las evidencias, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. He orado a Dios para predicar con el mayor respeto hacia nuestros queridos hermanos que desde el siglo, finalizando el siglo III y comenzando el IV, comenzaron a crear una doctrina que se llamó la doctrina de la Trinidad, que no está en la Biblia. Lo digo con todo respeto, sin el ánimo de contender con nadie. Y así desde niño comienzan a impartírselo al ser humano, pero es una doctrina que no viene ni de los patriarcas, ni de los profetas, ni mayores ni menores, ni de los apóstoles, sino del hombre, creyentes, la iglesia, pero a partir de un concilio que se llamó el Concilio de Nicea. ¿Y por qué yo hablo con tanta certeza? Porque en el capítulo 20 del libro de los Hechos, en el verso 27, Pablo dijo, yo no he rehuido darles a ustedes todo el consejo de Dios. Ningún hombre, por más revelación que tenga, puede añadirle nada a la Biblia, porque la Biblia está completa, el canon ya se cerró.
Y algún día Dios me explicará por qué el hombre se aferró y por qué se han escrito tantos libros de teólogos tan excelentes donde siempre está la doctrina de la Trinidad. Pero cuando tú vas a las Sagradas Escrituras, y estoy hablando con unas pincitas porque estoy hablando en la presencia del Señor. Yo no me atrevo a predicar en una forma arbitraria ni decirle a ustedes, Dios me dijo, porque yo temo a Dios. Y yo sé que tú temes a Dios también, respetas. Porque qué grave es si yo te digo algo a ti para que se lo compartas a otra persona y resulta que tú no le dices a esa persona lo que yo te dije que le dijera. Que cuando yo hablo con esa persona y dice, no, que fulano me dijo que tú dijiste. Oye, estoy hablando como en trabalengua. Yo digo, no, eso no fue lo que yo te dije. Eso no fue la información que yo te mandé. Así pasa a un predicador cuando empieza a decir cosas que Dios no ha dicho. Empieza a inventar, no, que mira, que Dios me mostró, que Dios me reveló. Ten cuidado. Bien, diga conmigo. 2 Timoteo 2:5, dígalo. 2 Timoteo 2:5. ¿Qué dice? Diga conmigo, pero fuerte que quede aquí, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Diga, palabra de Dios. Hermano, ¿estoy inventando algo? Ahí hay dos, no hay tres, en los dos pasajes que hemos leído. Pero el misterio está en que esos dos son uno. Porque solo hay un Dios, el Padre. Atiende bien, Jesucristo es Dios. Y Jesucristo es el Hijo de Dios, pero es un misterio. Yo le doy gracias al Señor porque Él me dice, Freddy, predica otra vez sobre el mismo tema. Ya yo no le pregunto, Señor, van a decir que yo ando repitiendo los temas. Ya yo no le pregunto eso. Antes sí me preocupaba, pero es que insiste, porque es que estás hablando misterios. Y tengo garantías en las Sagradas Escrituras, porque cuando Pablo le escribe a los Efesios y cuando le escribe a los Corintios, Pablo se identifica como el administrador de la gracia de Dios. Y los apóstoles eran administradores de los misterios de Dios. Pastor, ¿y qué significa la palabra misterio? La palabra misterio significa que nadie conoce lo que Dios está pensando. O sea, un misterio es una verdad que solo Dios conoce y más nadie. Pero cuando Dios decide mostrar lo que contiene el misterio, deja de ser para nosotros un misterio y se convierte en revelación. Por eso el apóstol Pablo, cuando le escribe a los Gálatas, dice, cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre para revelar a su Hijo en mí. Yo no consulté con los apóstoles que eran apóstoles antes de mí. O sea que el conocimiento de Dios viene por revelación. Dios a quien quiere se lo revela. Y si te trajo hoy a ti, te trajo aquí hoy, es porque Él quiere revelarse a tu vida quién es Él. Porque nadie va a amar a alguien que no conoce. Muchos por la fe dicen, yo amo a Dios. Pero si no lo conoce, es difícil amar a alguien a quien tú ves. Pero más difícil es amar a alguien a quien tú no ves. A Dios hay que conocerlo. Amén. Entonces la pregunta en estos dos pasajes bíblicos, no encontramos dos personas. ¿Qué es lo que hay? Yo puse una pregunta, ¿hay aquí dos personas en estos pasajes? No. El primero es Dios el Padre y el segundo es el Padre manifestado en carne. Vamos a Isaías 9:6, a ver si esto es verdad. Pastor, porque ni 1000 veces vamos ahí. Sí, Señor, vamos una vez más. Estamos ahí, es fácil llegar al libro de Isaías.
capítulo 9, verso 6. Isaías, muchos lo han llamado el Pablo del Antiguo Testamento. Porque un niño nos es nacido. Un niño. ¿Cuántos niños? Uno. Hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre. ¿El nombre de quién? Del niño. Y acuérdate que él no se iba a quedar niño, sino que como todo ser humano iba a crecer. Se llamará su nombre admirable, consejero. ¿Qué más? ¿Qué más? Dios fuerte y Padre eterno, príncipe de paz. Noten, y lo digo con calma, noten conforme a la Sagrada Escritura que acabamos de leer, que dice lo siguiente: se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Pastor, entonces con el nacimiento del niño iba a nacer otro Dios. No, porque Dios no nace, Dios es eterno. Entonces aquí comienza a abrirse el misterio. Las cortinas, empieza Dios a rodarlas. Entonces muchos han dicho que Jesucristo es el Hijo eterno de Dios, pero cuando tú vas a Isaías 9:6 encuentras que Jesucristo es el Padre eterno, que se hizo hombre, como dice Juan en el capítulo 1 de su libro. Que dice en el capítulo 1, en el principio era el verbo en singular y el verbo era con Dios. Entonces los predicadores ponen el verbo era con Dios, que estaba ahí al frente o al lado de Dios. No, pero después te lo aclara, y el verbo era Dios. Y Dios es uno, solo uno y único. Y solo significa sin compañía. Y fíjese cómo Dios cuando quiere se revela en español y no hay que ir sin menosprecio, no hay que ir al arameo, ni al hebreo, ni al griego. Porque el Señor nos ha dado una traducción en español y nos ha dado el Espíritu Santo, y por el Espíritu. Fíjese que no he tenido necesidad de ir al hebreo, ni al arameo, ni a más nada. Mucha gente por estar investigando llega a unas conclusiones y resulta que Jesucristo no le ha revelado nada. Porque cuando Cristo dice, allá por Mateo 12, dice, yo dije la primera parte, yo te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Pero después dice, nadie conoce quién es el Padre sino el Hijo, ni al Hijo conoce a alguno ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea que una persona se puede afanar, y es bueno estudiar y escarbar por aquí y escudriñar. Pero esto no es del que quiere ni del que corre, sino de aquel de quien Dios tiene misericordia. Fíjate que Él escondió estas cosas de los sabios y de los entendidos. ¿Qué escondió? Sus misterios. Y de momento llama a alguien que ninguno de nosotros hubiera recomendado, como era un criminal, como Saulo de Tarso. Le dice, yo te voy a cambiar el corazón, te voy a dar un nuevo nacimiento y te voy a convertir en predicador, apóstol y maestro a los gentiles, a las naciones. Dile al que está a tu lado, ese es Dios que escoge al que Él quiere. Dile, te escogió a ti. Pero créelo, esto no es broma. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí conmigo? Dele un aplauso a su papá, al Padre de los Espíritus. Él es Dios, Él está aquí. Damos la gloria al Señor. Quiere decir que es el Hijo de Dios el que te revela al Padre, pero esto da risa, hermano. Acabamos de leer una profecía que es fundamental. Dios le mostró esto a Isaías 700 y tantos años antes que Jesús naciera. O sea, una profecía. Se cumplió hace 2000 años atrás. Quiere decir que en ese niño se iba a encerrar el Padre eterno. Pero todos lo íbamos a conocer como el Hijo de Dios.
Ojo, cuidado, te olvidas que Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo, hombre. O sea, en Jesucristo están las dos naturalezas, la humana y la divina. Es un misterio. Y ese misterio no está totalmente revelado ya en nuestra vida. Nos hace falta. Dios tiene más. Amén. Porque no es como dicen algunos intérpretes. Entonces, si Jesús es Dios, entonces Dios le oraba a Dios. Jesús hablaba con Jesús y le pedía a Jesús. Esa es una interpretación humana. Jesús cuando oraba, hablaba con el Padre. ¿En qué consiste el misterio, la revelación del misterio? Que el Padre se hizo hijo sin dejar de ser el Padre. Yo antes predicaba, Dios dejó su trono, y así hay cánticos, y se hizo hombre. Entonces, cuando uno interpreta así, quiere decir que entonces que el cielo se quedó vacío, el trono se quedó vacío y todo Dios estaba en Cristo. No, Dios siguió siendo Dios y sentado en su trono. Pero al manifestarse en carne se hizo hijo. Entonces, como hijo, reverente y respetuosamente oraba al Padre y se sometió al Padre en todos los aspectos. Hay que ser dócil, hay que dejarse llevar por el Espíritu y hay que estudiar y hay que orar. Cuando él decía, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, y cuando el Señor estaba en Getsemaní, dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa sin que yo la beba, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí estaba el Hijo hablando con el Padre. Numéricamente, podríamos decir, allá hay dos, pero es que él dijo en su oración intercesora, yo y el Padre, y gramaticalmente eso estaría mal dicho, pero es que Dios lo puede decir. Yo y el Padre somos uno. Hay que recibir la comida que Dios te pone en el plato como Él te la pone, pero tú tienes que orar para que el Señor aceite tus sentidos espirituales. Como recordaba nuestro hermano Joao, al referirse a Romanos 12:2, cuando dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que así podáis comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Un creyente sin la mente renovada no está apto para recibir la revelación de los misterios. Por eso hay gente que cuando oye esto sale corriendo en vez de estudiar y verificar si estas cosas son así. Otros agarran unas iras y por eso me tocó aclarar que al predicar esto, yo vengo a glorificar a mi Padre. Yo no vengo a contender con nadie. Por eso tengo cerrados los comentarios en el canal. Joao me dijo, pastor, háblalos un ratico para que vea los insultos que van a venir. Y yo, ¿para qué? Yo no quiero insultos. Mejor los cierro, que peleen con Dios. Yo doy la información bíblica. Entonces, Jesucristo, de acuerdo a la profecía, y es muy importante conocer la profecía, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Ahora todos sabemos que su nombre es Jesús, pero a Isaías le dieron Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Se llamará su nombre admirable. Mira, cuando tú conoces la vida de Manoa, el padre de Sansón, el mismo Dios le dijo, pero ¿por qué estás preguntando tanto? ¿Por qué quieres saber su nombre que es admirable? Y estaba hablando de lo que la Biblia presenta como Jehová de los ejércitos. Admirable, consejero, todo esto encerrado en el nombre del Señor Jesús. Dios fuerte. De hecho, ¿tú sabes lo que significa Jesús? Dios salva. Y después dice Padre eterno. Entonces,
grandes teólogos admirados por este servidor. Yo los estudio, yo aprendo con ellos, porque todos tenemos algo que aprender de los demás. Cuando hablan de Jesucristo dice Hijo eterno, pero la Biblia dice Padre eterno. ¿Ok? ¿Lo dice o no lo dice? Ahora vamos a seguir dándole desarrollo a esto. ¿Te acuerdas que yo te dije que el Hijo es el que tiene la administración de los misterios? Eso es lo que dice Mateo 12. En Mateo 11, 27. Búscalo rapidito y llegas enseguida porque es el primer libro del Nuevo Testamento. Eso no tiene pierde, así que no estés buscándolo al comienzo de la Biblia. Mateo 11, 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dice Jesús. ¿Están ahí? Y nadie, ¿qué significa nadie? Cero. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Quién es el que revela los misterios? El Hijo. Pero resulta... No, estás en lo cierto. Te voy a probar que estás en lo cierto, Miriam. ¿Por qué? Porque cuando Cristo preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Bueno, unos que es Jeremías, otros que Juan el Bautista que resucitó. Y ustedes, muchachos, a los apóstoles le dice, y Pedro dice, yo te contesto, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y sabes lo que contestó Jesús? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿quién es el que revela? ¿El Padre o el Hijo? Es el Padre que está dentro del Hijo. Yo fui el que te lo revelé, Pedro. Yo soy el que te lo acabo de revelar. ¿Tú sabes por qué no aplaudiste? Porque estás procesando la información. Y es bueno que no aplaudas hacia los locos. Pastor, ¿y eso dónde está? Mateo 16, 16. Si tienes todavía la Biblia abierta en el primer libro del Nuevo Testamento, dice el verso 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado, que significa feliz eres, Simón Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. ¿Tú no crees que Jesucristo le ha podido decir también, yo te lo acabo de revelar? Bienaventurado eres porque yo que soy el Hijo de Dios te lo acabo de revelar. Pero como él entendía que él era el Padre manifestado en carne, y el Padre es el mismo Espíritu Santo. Porque cuando tú vas a 4:24 del libro de Juan, Jesús está hablando con la mujer samaritana y le dice, Dios es espíritu. Y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Ese fue el gran dilema de unos siglos atrás, que primero creían así. Ellos creían, o sea, que la iglesia comenzó bien, pero cuando el hombre mete la mano lo daña. Deje que sea el espíritu, usted no meta la mano. Por más teólogo que sea y por más títulos que tenga, tema a Dios y no meta su mano, porque posiblemente está tratando de coger allí como el aplauso. A Dios hay que temerle, mi hermano. No, Pablo, yo lo mencioné ahorita en Gálatas 1:15, dice, pero cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí. O sea, poco a poco, los misterios tú no los aprendes así de un solo cantazo, sino que poco a poco. Es como cuando el nene va al colegio y primero aprende las letras y después los números, después empieza las sílabas, ¿ah? Y después el diptongo, que yo no me acuerdo qué es eso, ni el triptongo.
Pero ahora me acordé de esa palabra que acabo de hablar en lenguas, diptongo, triptongo. ¿Hay triptongo? Claro que hay. Bueno, hace 33 años, imagínate. Vamos a Colosenses 2 para que te des cuenta que estoy hablando de un misterio enorme. Colosenses dice la palabra en el verso 1. Oye, ¿cuántos saben que Pablo es nuestro apóstol? Amén. Apóstol a los gentiles por la voluntad de Dios. Dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor. Oye, qué importante es que desde el púlpito tú recibas consolación. Unidos en amor, oye esto, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Vuelve y te presenta el apóstol Pablo a dos, al Padre y al Hijo. ¿Y por qué no mete al Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo está en Dios. El Espíritu Santo es Dios. Repito, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, ¿en quiénes? ¿En quién? ¿En quién? Hermano, si usted tiene la Reina Valera del 60, guárdela, consérvela. Porque hoy hay mucha gente apresurándose a otras traducciones. Hay 1000 traducciones ahora, o miles, de pronto exagero. Pero esta del 60 hay que conservarla. En quien están escondidos los tesoros de la sabiduría, todos los tesoros, gracias hermano, de la sabiduría y del conocimiento. Fíjate que Pablo dice, quiero que sepan cuán gran lucha sostengo por vosotros. Ahora, date un brinquito, o más bien, ve a Efesios capítulo 3. Llegaron, Efesios 3. Verso 1 dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Porque Pablo, Dios mío, donde llegaba, casi siempre lo encarcelaban. No por malhechor, sino por predicar esta palabra. Le caían con todos los religiosos de turno. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Hermanos, el apóstol Pablo está por encima de Lutero y de Calvino y de todos los teólogos que tú conoces. Sin menosprecio hacia ellos, porque fueron hombres usados por el Señor. Dice que por revelación me fue declarado, ¿qué cosa? El misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual, dile al que está a tu lado, tienes que leer la Biblia, léela. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. ¿Por quién? Por el Espíritu. Vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces quería que vieran
que el conocimiento de los misterios vienen por revelación del Espíritu, pero Dios nos dio un apóstol, que es el gran administrador de los misterios de Dios. Pedro, un apóstol de la misma categoría del apóstol Pablo, dice: hermanos, la sabiduría que le dieron a nuestro amado hermano Pablo, que está diseminada en todas sus epístolas, allí hay cosas difíciles de entender, las cuales cosas los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios lo dice. Yo les decía el domingo anterior que conozco de dos misterios. Hay muchos misterios en la Biblia, pero hay dos donde específicamente se dicen que son misterios grandes. Este y la unión de Cristo con la iglesia. ¿Te acuerdas? Efesios 5. Cuando Pablo, recordando Génesis 2:24, dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Pues acá, otra vez Pablo habla de un misterio más grande que el resto de los misterios. Tanto así que dice: indiscutiblemente grande es este misterio. Dios, que es uno y único y solo Él es Dios, fue manifestado en carne, en cumplimiento de lo que profetizó Isaías. O sea, es que hay una hilación en la Biblia, por eso es que hemos creído en la Biblia como un libro inspirado por Dios, una hilación. Oye, Isaías viene y profetiza esto por allá en casi 800 años antes que Cristo naciera. Y Saulo, que no creía en Jesucristo y perseguía a la iglesia de Cristo y mataba y encarcelaba a los creyentes, cuando tiene un encuentro con Cristo viene y termina predicando: no, Él me reveló a mí. Que Él, Jesucristo, es el cumplimiento de la profecía de Isaías. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. Pastor, pero la palabra dice que a Dios nadie le ha visto. El mismo Pablo lo dijo: a Dios nadie le ha visto. Pero lo que vieron los ángeles fue a Dios, que es Espíritu, vestido de hombre. Amén. Predicado entre los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Él está aquí. ¿Tú crees que Dios es tan poderoso que Él puede hablar por este vaso de barro? Por este pedazo de polvo comprimido que es el cuerpo humano. Es un misterio. Es lo mismo que dice Juan 1:14. Y el verbo, que es Dios, fue hecho hombre, fue hecho carne. Y esto cobra valor para lo que vamos a hacer hoy aquí. Porque tú vas a entender que el amor de Dios va mucho más allá que Dios simplemente enviar a su Hijo para que su Hijo muera por ti. Cuando tú comprendes que el Hijo de Dios es el mismo Dios que vino a salvarte, pero tuvo que vestirse de humano en la persona de su Hijo, tú vas a comprender en un grado superlativo el gran amor de Dios para contigo. Hebreos 2:14. Cuando tú llegues allí, diga: qué lindo es mi Señor, qué hermoso. Oye, hoy no hemos dicho a su nombre gloria. Y a su gloria. Es bueno.
Dice, así que por cuanto los hijos de Dios participaron de carne y sangre, Dios participó de lo mismo. Él también participó de lo mismo. O sea, Dios participó de carne y sangre. Ese Dios que es el Padre, que es uno y es único, participó de carne y sangre. Se manifestó en la persona de su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Porque el Hijo de Dios no nació en el cielo. ¿Quién lo parió allá? Mateo 1:18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. No digas que fue asado. ¿Te acuerdas que yo te lo dije? Oye, los hijos de Dios estamos participando de carne y sangre, pero nosotros no somos carne y sangre. Los hijos de Dios somos espíritus, como es nuestro Padre. Juan 3:6, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Por eso el cristiano debe interesarse más en el desarrollo de su hombre interior que en su hombre exterior. No que descuides tu hombre exterior, no que descuides tu cuerpo. Lo que pasa es que tu hombre interior es eterno, en cambio el carapacho, el estuche, la prenda eres tú, tu espíritu es la prenda, el cuerpo tuyo es el estuche. El pecado hizo que toda la humanidad se centrara más en el estuche y por eso es que la gente lucha con la vejez. ¿Eh? Y empieza, Dios mío, después de los 30, después de los 40, empieza el estira que te estira. ¿Aló? La gente en las hojas de vida pone 10 años antes, la foto de 10 años antes. En Facebook montan la foto de hace 15 años atrás, no comas cuentos si eres soltero y andas buscando. Ahí, cuidado. Ten cuidado con esas agencias que yo le consigo esposo, esposa. Ten cuidado. Eso huele a azufre. Juan capítulo 20, verso 26. Yo creo que lo vamos a tener que dejar aquí, dejar para comida para esta noche. Qué bien se ven ustedes, muchachos, estudiando las Escrituras. Estamos conociendo a nuestro papi, manifestado en su Hijo, nuestro gran Salvador. Juan capítulo 20, ¿llegamos ahí? Oye, todos recordamos a Tomás. Tomás, ¿qué me irá a decir Tomás cuando lleguemos al cielo? Freddy, no dijiste muchas cosas buenas de mí. Hoy voy a decir algo bueno de Tomás. Amén. El asunto es que cuando Tomás llegó el domingo de resurrección, los vio a todos contentos y dijo, ay, ¿qué le pasó a ustedes? ¿Qué? El gozo que tenemos es que el Señor resucitó. Estuvo con nosotros, acaba de hablar con nosotros. Y él dijo, si yo no veo sus manos y meto mi dedo en su herida y mi mano meto en el costado, no creeré. Y se trancó ahí Tomás. Ten cuidado, hermano, que tú no seas un medio creyente, así intermitente, un poquito que prende y apaga. Tienes que ser el justo por la fe vivirá, y si retrocedieres no agradará a mi alma. Pero el Señor sabe cómo hacer las cosas. Vamos a decir, este hombre se arrepiente. Nada, pasaron 8 días. A los 8 días se presenta el Señor y ahí estaba Tomás. Y nos reímos aquí, pero en las iglesias hay varios Tomases, en todas las iglesias. Y Tomasas. La resbalosa. Y lo llama el Señor. Ven acá, Tommy. Aquí, mira, porque es que él quería ver, mira. Y ahora tócame las heridas y mira a mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Pero fíjate lo que él dijo.
8 días después, verso 26, Juan 20, 26. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, ¿cómo les dijo? Ese es el saludo de Cristo. El saludo de Cristo no es Dios les bendiga, sino paz a vosotros. Porque ya al estar en Cristo estamos bendecidos con toda bendición. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, ¿cómo le dijo? Señor mío y Dios mío. Cuando dice Dios mío, te lo voy a soltar al revés. Dios mío está hablando del Padre. Y cuando dice Señor mío, está hablando del Padre manifestado en carne. Por eso Jesucristo es el Señor. Oye, siento una felicidad. Por causa de entender que el Señor ha querido, lo digo con humildad, revelarnos estas cosas. Tú no sientes un fresquito. Naturalmente, tú te acercas por la fe cuando vayas a orar, Padre nuestro que estás en los cielos. Y Jesús dijo, todo lo que pidas en mi nombre, ya tú tienes que saber lo que significa el nombre del Señor. En el Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En mi nombre echarán fuera demonios. Hay un misterio en ese nombre. Hay que sacrificar alabanza todo el tiempo. ¿Y qué es sacrificar alabanza? Fruto de labios que confiesan su nombre. Ese es el nombre sobre todo nombre. Delante de él toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es Dios. Romanos 9:5 dice, de los cuales según la carne vino Dios, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Colosenses 2:8. ¿Llegaron? Fíjate el apóstol Pablo cómo cuidaba a la iglesia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Oye lo que viene, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿De dónde surge? Insisto en decirlo con respeto, ¿de dónde surge la doctrina de la Trinidad? De la tradición, no de las Escrituras. Y una de las cosas que Cristo enfrentaba a los escribas y fariseos era porque buscaban la forma de cumplir con las tradiciones, olvidándose del santo mandamiento de Dios. La doctrina de la Trinidad es una doctrina armada por los hombres. Ahora, viene lo que dice el verso 9. Primero dice, mira que nadie te engañe. Y yo te voy explicando pasaje por pasaje, porque como tú digas que eres de este ministerio, te van a bombardear con preguntas y con ira y con enojo. Y ten cuidado cómo responde. Si te enojas, pierdes. Hay que conservar la calma. Voy a repetir el 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él, no en ellos, en Él habitó. Ah, caramba, están poniendo atención. Habita corporalmente, ¿cuánto de la deidad? Toda la plenitud de la deidad. Pastor, ¿y qué significa toda la plenitud de la deidad? Todo lo que es Dios está en Cristo. O sea, si tú buscas a Dios fuera de Cristo, no lo vas a encontrar. ¿Por qué? Porque toda la divinidad está en Cristo. Porque Cristo es Dios.
manifestado en carne. No puedo seguir, pero a manera de información, el apóstol Pablo en todas sus cartas, en la salutación y en el contenido de sus cartas y en la parte final, siempre habla de dos, nunca de tres. Ya no puedo leer, yo tengo aquí todas las citas, no lo busques. Escucha, Romanos 1:7, es el saludo del apóstol Pablo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primero a los Corintios 1:3, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gálatas 1:1, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde hay tres ahí? En todas las cartas del apóstol Pablo. Pero necesito abreviar. Filipenses 1:2, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Usted lo puede leer todo. Pasa las páginas de la Biblia. En 1 Tesalónica 1:1 dice Pablo, Silvano y Timoteo, la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Nunca hay tres. 1 Timoteo 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Y punto. Y a manera de información, Juan también, porque es que el mismo espíritu que inspiró a Pablo, inspiró al resto de los apóstoles. En 1 de Juan 1:3, ese sí búscalo. Ya, con este voy a terminar para no abusar de tu tiempo. Primera de Juan 1:3. Juan escribió 5, el Evangelio según San Juan, primera, segunda y tercera de Juan y el libro de Apocalipsis, el libro de Revelación. Y en 1 de Juan 1:3 dice, lo que hemos visto y oído. O sea, a Juan no se lo contaron, este fue apóstol, y él mismo se define como el discípulo amado. Eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. 1 de Juan 1:3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión se supone que es la de toda la iglesia. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Punto y se acabó. No menciona ninguna Trinidad. Y si das un brinquito al capítulo 2, verso 23, pastor, te digo que no iba a abusar de mi tiempo. Dios de ahí mismito. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Siempre hablando de dos. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. ¿Por qué el que confiesa al Hijo tiene también al Padre? Porque el Hijo es el Padre manifestado en carne. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Diga conmigo, punto y se acabó. Eso es lo que dice la Biblia. Y en el 5:20, desde el postre, dicen los predicadores, cuando un predicador te diga con esto terminamos, no le creas. Pero de verdad con este terminamos. El famoso 19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y el 20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. ¿Y qué más? Qué grande es el Señor.
Y eso que hoy no leímos, el capítulo 14 del libro de Juan. Cuando le dice a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Inclina tu rostro. Padre, yo te bendigo con mis hermanos. Esperamos en el Señor que esta transmisión haya sido de edificación para tu vida. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Te esperamos en una nueva ocasión. Iglesia, Ministerio de la Reconciliación, llenando la tierra del conocimiento de la gracia de Dios.